¿Qué tal? Bueno, arrancamos la semana Sí. y una nueva, una nueva propuesta, un nuevo desafío. Los lunes son complejos, vieron que Mm. uno viene, uno preferiría que sea el viernes, pero Sí. bueno, visto desde el punto de vista laboral y demás, ¿no? Pero bueno, pueden ser ocasiones lindas para decir, bueno, arranca la semana y a veces el lunes es el día de las propuestas. Ujú, así ¿No? es. Pues, el lunes empiezo, bueno, no vamos a hablar de dietas, vamos a hablar de otra cosa, así que, porque si no, ya sé que no empiezo nada. Bueno, sí, bueno, lo tomemos así, el lunes como Mm. un día de decir, bueno, podemos hacer, plantarnos un propósito para la semana. Hace 2 semanas arrancábamos un lunes, el mes de la Biblia. Sí. Y entonces, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, quizás nos podemos hacer un propósito para acercarnos un poco más a la palabra de Dios que nos regala el texto bíblico, ir conociéndolo un poquito más o profundizar, porque quizás estoy habituado y entonces, bueno, siempre se puede crecer, ¿no? En esto es cuestión de no ponerse uno el techo, Ujú. sino, bueno, siempre un pasito más, siempre se puede un pasito más, no importa la edad, la circunstancia en la que esté, puedo un poquito más. Eso hicimos el primer Ujú. lunes. El segundo lunes dijimos la semana pasada, bueno, hagamos eh, piedra libre Dios en la naturaleza, en esta naturaleza que, bueno, que empieza ya a mostrarse con más plenitud, me imagino más en el norte, acá vamos más lento en el sur, estamos bien al sur del país, en Río Gallegos, pero ya hay brotes y hay brotecitos verdes que, bueno, con los vientos los que resistan nos van a dar fruto. Así que ya empezamos a verlo un poquito más y eso también nos pone en clima de ser testigos de un nuevo florecer de la Mm. vida, ¿no? Y eso está bueno y en los del norte aprovechenlo más todavía, estén más en contacto con la naturaleza, no solo en lo que están viendo florecer y crecer, sino también en ser testigos de esos procesos. Mm. Acuérdense que vienen del invierno. Claro. ¿Eh? Mira, todo esto que estoy viendo en realidad pasó un invierno. Mm. Y cada uno sabe lo que los inviernos provocan en la naturaleza y también en la propia vida. Cada uno tiene su propio otoño, su propio invierno, en situaciones que le toca vivir y afrontar. Así que bueno, ahora darnos un baño de naturaleza y vida renovándose nos hace bien. Así que acérquense, acerquémonos todos un poquito más en la medida de las posibilidades a la naturaleza y a sus procesos. Bueno, por ahí vamos la semana pasada. Sí. Y la propuesta hoy es todavía más doméstica, más de cosas así cotidianas, ¿no? Que nos puede pasar, que es, bueno, quizás hemos estado hace un rato cocinando o estamos por disponernos a preparar algo, quizás estamos en casa o quizás no, en el trabajo, alguno en el colectivo donde nos escuchen o nos encuentren, o si nos siguen en diferido también. Y entonces, haciendo cualquier cosa, de golpe nos invaden recuerdos, ¿no? Todos tenemos esa experiencia, pero cotidianamente y a cada rato. Yo cuando pensaba el programa esta mañana y afinaba algunas cositas que quería también traerles, sencillamente fíjense, me estaba atando las zapatillas, ¿no? Y siempre me trae esa pavada de Mm. atarme una zapatilla, me trae a la memoria a mi papá, Mm. que las últimas vacaciones que compartí con él, él tenía 89 años, y vi el rato largo que se tomó para atarse sus zapatillas, Mm. poner los cordones, los dos juntitos a la par, Sí. y recién ahí tensar para hacer el nudo. Y yo dije, tiene 89 años, Mm. ¿no? Y eso esa pequeñez de atarme las zapatillas a la mañana, cuando uno va a salir, me lo hace recordar y me Mm. hace dar gracias por su vida, por haberlo tenido todo ese tiempo, por lo que nos regaló. Bueno, yo estoy haciendo memoria de mi papá en este momento, pero cada uno de ustedes, seguramente hoy cuando cocinó, cuando trajo algo, en casa siempre hay cosas de otros familiares.
que hemos ido recibiendo en herencia o que quizás nos trajimos en herencia también. Esas cosas que dicen, no, esto era de mi abuela o esto era de mi tía. Y capaz eso es una cucharita, un plato, cosas que decís, te unen, te vinculan con la vida de otros que han pasado por la tuya, ¿no? Y te los recuerdan. Pienso en, bueno, así en situaciones como la de las zapatillas, pienso en las cosas, recuerdos. ¿Y qué hacemos con ellos? Se me ocurría pensarlos desde ahí, a cantarle a Dios piedra libre en mis recuerdos, en esas cosas que ha sido gestando en mi vida y quizás, bueno, yo recordaba a mi papá, otro puede recordar a una abuela, una tía, una mamá, una hermana, y vos decís, ¿y Dios qué tiene que ver en esto? ¿Qué tienen que ver ellos con mi vida y por qué de golpe los hago presente? ¿Me los traen las cosas? ¿O habrá quizás una buena noticia, un evangelio, que eso significa buena noticia, para descubrir en estos recuerdos? Cuando hablamos de recuerdos decimos hacer memoria, recordarlos, ¿no? Revolverlos a pasar por el corazón. Y puede ser también una gracia de Dios. ¿Por qué no decir piedra libre de Dios? Mira, te encuentro en estos recuerdos que así furtivamente se me aparecen a lo largo del día o en alguna situación en especial, o a veces cuando vamos de paseo y un paisaje o un lugar nos trae algún recuerdo de alguna situación que hemos vivido. Entonces, bueno, la propuesta va a ir por ahí. Redescubrirlo a Dios o quizás descubrirlo. Nunca me di cuenta que había estado tan presente en eso que estoy viviendo. Partimos de algo. Dios está presente en toda nuestra vida, en todos nuestros momentos. Eso descartado. Pero el tema es que yo sea consciente de esa presencia. Puede estar como, con mi mayor respeto, pero puede estar como un mueble que está ahí y que a mí no me dice nada. El tema es que cuando yo lo redescubro y protagonista en ese momento que yo estoy viviendo, ese recuerdo se me transforma en buena noticia, en evangelio. No solo me une con esa persona que recordé, sino con el Dios de la vida que también me estaba acompañando allí. Entonces, bueno, ¿les parece? Si están de acuerdo, caminamos por acá. Precioso, hermosa invitación para comenzar así la semana con un aire nuevo, un aire fresco, hermana. Bueno, le comentamos la pregunta a los oyentes para que Sí, vayan pensándola y viendo de cómo suman, porque suman mucho, ¿eh? La participación Sí, de ella nos regala cosas lindas también. una hermosa invitación nos has traído en el día de hoy, ir a esos lugares donde nos encontramos con el Señor, hacer memoria entonces en qué momentos de la vida hemos sentido a Dios a nuestro lado. Como decías, hermana, hay muchísimos, pero seguramente algunos que han quedado como muy fuertes, grabados en el corazón, y bueno, vamos a traerlos y vamos a compartirlos y vamos a ser vivos esos recuerdos. Está habilitada nuestra vía de contacto para que puedan llegarse, por ¿no? supuesto, ya podemos empezar a poner en común esas vivencias, el testimonio de la propia vida al 3518-171-593. Y la música nos ayuda a También, ir a los recuerdos, la música nos ayuda a hacer memoria, así que compartimos una canción mientras vamos trayendo a la memoria esos recuerdos sí. donde la presencia de Dios ha estado muy fuerte a nuestro lado y los vamos compartiendo, ¿sí? Buenísimo, vamos. Bueno, y nosotros también estamos buscando entre nuestros recuerdos la presencia de Dios, ¿no? Que es la invitación que nos trae hermana Mónica en el día de hoy. Gonzalo dice que se acuerda de una adoración eucarística donde él estaba pasando una situación de crisis. Allí sintió la presencia muy fuerte de Dios. Dice, en un papel que usa para separar las páginas, dice, tiene unas palabras escritas por su abuelo que dice, sembrar alegría, unidad
y paz. Qué bonito, qué bonito. Y como siempre suele hacerse presente una persona particular, Mm, muy cercana, familiares, amigos, que son también testimonios de esa presencia de Dios en medio nuestro. Todo esto que podemos seguir compartiendo. Entonces, a esta hora, ¿en qué momentos de tu vida sentiste a Dios a tu lado mientras te escuchamos, hermana Moni? Así es, qué lindo. Bueno, eso que compartía ahí también el oyente. Y bueno, se trata entonces a ver, ponerle especial atención a esos momentos en los que yo tengo un registro fuerte de Dios ahí, ¿no? Mm. Decíamos, Dios está permanentemente, pero hay momentos en los que en mi corazón queda marcado, tienen una fuerza especial y entonces está bueno hacerlos presentes y redescubrirlos. Pienso en haciendo también, sumando al compartir la experiencia de otros hermanos en la fe, pensaba en Santa Teresa, que es tan maestra en las cosas cotidianas, ella en los consejos que les daba a sus monjitas allá cuando estaba creando el Carmelo, ¿no? Les decía, bueno, recuerden siempre las grandes mercedes que les hizo Dios, las gracias que les ha estado Dios regalando. Y en realidad porque le tocó a ella aprender ese camino, en una época en la que quizás la espiritualidad estaba más centrada en el arrepentimiento, en los pecados que cometemos unas y otra vez y hacer relato de esos pecados. A Santa Teresa sus confesores le piden que escriba el libro de su vida, que escriba sobre su vida, ¿no? Pero le ponen una consigna, no, no, tus pecados no nos interesan, esos quedan en vos, contá las gracias que te ha regalado Dios. Y Mm. la metieron en un apuro, porque es más, ella con una franqueza así muy típica de su humor, dice en la primera hoja, yo hubiese querido escribir otra cosa, pero por obediencia Sí. voy a escribir lo que me piden y voy entonces contar las grandes mercedes que me ha hecho Dios en la vida. Y arranca desde chiquita. Es una autobiografía especial, porque no está centrada en ella, sino en lo que ella va descubriendo que Dios fue haciendo. Ujú. Miren qué lindo ejemplo, ¿no? Porque a veces dependen cómo ande nuestro ánimo, nuestras emociones, nos sentamos nos anclamos en lo mal que nos ha ido o en lo frustrados que podemos estar o en el momento quizás medio triste que estemos atravesando. Y a Teresa nos dice, no, no, no pasa por ahí quizás mirar la vida. La vida pasa por ver lo que Dios ha ido haciendo en tu vida y quizás al recordarla, al volver a pasarla por el corazón con ojos nuevos, podés descubrir que Dios ha ido haciendo muchas más cosas y cosas distintas del modo en la que las estás viendo, ¿no? Bueno, una anécdota que les traía de Santa Teresa y que realmente es un libro que se los recomiendo, el libro de la vida, no es que estoy recomendándoles nada nuevo, tiene 400 años, no, no, más, 1500, así que 500 años, pero hasta el día de hoy sigue suscitando conversiones y espacios para encontrar a Dios, ¿no? Entre ellas le pasó a Santa Edith Stein, ¿no? Que conoció el libro de la vida de Santa Teresa y hace 50 años se convirtió y redescubrió la fe, ¿no? Bien, pero volviendo a nuestro tema, pienso en San Ignacio, ¿no? Cuando San Ignacio Loyola, que le regaló a la iglesia la práctica de los ejercicios espirituales. Bueno, en la radio los conocen, lo suelen hacer todos los años, así que no voy a abundar sobre él, pero San Ignacio también habla de la memoria, del recurso a la memoria y descubrir justamente en la memoria un signo de la presencia del buen espíritu. Es de buen espíritu, es moción del buen espíritu, recordar los bienes que hemos recibido de Dios. Así que no nos equivocamos si vamos por ese camino. Dios de algún modo nos mueve a la memoria, ¿sí? Para que le podamos descubrir su paso en nuestra vida. Entonces está bueno ejercitarse en ella. Eh, Israel
pienso, estamos en el mes de la Biblia, Israel en esto ha sido campeón. Y hasta el día de hoy, con las cosas que le ocurren como pueblo, sigue dándonos una lección de cómo vivir la memoria, ¿no? Pienso en el Israel que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Y en cuántas veces recurre a recordar lo que Dios ha ido haciendo. También recuerda cómo le fue pagando Él. A veces no siempre con la fidelidad que esperaba ni Dios ni el mismo pueblo, pero tiene un ejercicio de memoria muy fuerte. Pensaba, miren, por darles un ejemplo, si se van en la Biblia al canto de Miriam, la hermana de Moisés, en el libro del Éxodo, al comienzo. Éxodo 15, les doy la cita por si después lo quieren buscar, Éxodo 15, versículos 1 al 21, ¿no? Al principio de la Biblia, segundo libro. Después que cruzan el mar Rojo con los egipcios corriéndolos, escapando justamente del faraón y sus tropas, bueno, llegan a la otra punta del mar, terminan de cruzarle y la Biblia pone un canto, ¿no? Que se ve que quedó de memorial del festejo que debió hacer este pueblo que se sintió salvado, ¿no? Y entonces Miriam empieza a contar, bueno, qué grande que fue el Señor, hizo esto, hizo lo otro, se ahogaron los carros, fueron destruidos, se ahogaron los animales, se ahogó el ejército. Bueno, suena muy trágico, pero este pueblo perdía todos la vida en ese momento, ¿no? Y después va deshaciendo, versículo a versículo, va haciendo el relato de esta gesta, ¿no? Es un himno que evidentemente no se compuso en ese momento estaban solo me imagino, para el griterío eufórico de que por fin habían conseguido salir de Egipto y que no los perseguían. Pero después, cuando festejaron y celebraron cada vez el momento de que habían sido rescatados y salvados de ese peligro, hacen toda una memoria muy cuidadosa de lo que habían vivido, ¿no? Léanlo después en este clima y fíjense, es tan importante este canto de acción de gracias, de alabanza a Dios por lo que había hecho, que nosotros todas las vigilias pascuales, una celebración que justo antes de la Pascua, de celebrar la Pascua del Señor cada año, en la noche de la vigilia pascual, una noche para la memoria profundamente religiosa, este canto está. Este canto en el donde damos gracias de lo que Dios ha hecho en un momento tan fuerte de ese pueblo, con detalles, entren ustedes a desmenuzarlos y a verlos, se van a dar cuenta. Es importante hacer memoria, nos trae a Dios. Y quizás no lo vimos en el momento. Ese pueblo quizás solo sintió un miedo pánico de que se los tragaba, los alcanzaba el ejército enemigo o se los tragaba el mar, ¿no? De esa experiencia luego empieza a cantar a Dios y a contarle a sus hermanos, porque ¿qué nos pasa con los recuerdos o a veces hasta con los sueños? Cuando nos despiertan alegría en el corazón, no se quedan en nosotros, los compartimos. ¿Quién no ha tenido la experiencia de soñar algo lindo a la noche y al otro día al desayuno contárselo a todos los que desayunaban con esa persona, ¿no? Las alegrías se comparten. Entonces, vuelvo a esto, mirar nuestros recuerdos como un espacio en los que Dios me dice, yo estuve presente, estuve de protagonista, nunca estuviste solo, a pesar de lo que estuvieses atravesando. Me parece que es un momento lindo para leerlos en esa clave, ¿les parece? Preciosa, preciosa. Linda posibilidad. Y pensaba, hermana, cuando recién hablabas de ir a esos recuerdos y de conectarlos con la presencia de Dios, ¿cómo hacemos? Porque llegaron algunos mensajitos que tienen que ver con la nostalgia, ¿no? ¿Cómo hacemos para no quedarnos ahí? Porque muchos de los Claro. recuerdos, si no digo la mayoría, muchos, a veces corremos ese riesgo de quedarnos con la nostalgia o la melancolía o un sabor tristón. ¿Cómo hacemos para volver de ese lugar y poder descubrirlo
como una bendición de Dios, como un lugar hermoso y lleno de alegría, y no quedarnos con ese sinsabor a lo mejor que nos suelen traer los recuerdos. Mirá, yo no soy de recetas, te comparto por dónde podría ser. Yo hablé de tener ojos nuevos, de Claro. ojos nuevos y corazón nuevo, ¿no? Y en este sentido pienso lo siguiente: si el recuerdo me quedo en la tristeza que a mí me deja, ¿no? Volvamos al primer ejemplo de las zapatillas y mi Sí. papá. Si yo me quedo con que, bueno, falleció en pandemia, no lo pude ver Mm, y no lo tengo, claro, pero me quedé en mí. Ahora, si yo me quedo en lo que él significó en mi vida, en los 89 años que lo pudimos tener, en la persona que Dios eligió para que fuese mi papá mm, y me acompañara en el camino de esta vida, si me quedo en las cosas tan lindas y de valoración y de enseñanza que hasta el día de hoy puedo descubrir en gestos tan sencillos como eso, para salir a caminar cada mañana, atate bien las zapatillas y tómate tiempo. claro, El tiempo sirve. Fíjense, es una pavada, nunca lo dijo, claro. ¿no? Pero a mí verlo tanto tiempo poniéndolo para dar un buen paso, dije, ah, bueno, esto es importante. Mm, Eh, Quizás habrá que correr el eje a la hora de los recuerdos. Yo dije pasarlos por el corazón y ahí que podamos hacer piedra libre de Dios, que esos recuerdos los pueda mirar con Dios, claro. ¿eh? Que si es ese familiar que extraño, si es esa situación que ya no se dio o que ya no se da o que no estoy viviendo, que la pueda vivir con él, ¿no? Y Mm, ahí en ese espacio de oración que se hace en el corazón cuando me encuentro con Dios, pueda decir, bueno, acá había una buena noticia, acá había un evangelio. claro. Dios me está mostrando quizás otro modo de acercarme a estos recuerdos y pasan de ser nostalgia o melancolía. Ujú, Si es tristeza, no voy bien orientada, escápenle, diría. claro. Córranla, bárranla, porque eso no es de Dios. Volver usar la memoria, Sí. ¿no? Como un recurso para encontrarme con Dios es del Espíritu Santo. Y Mm, siempre nos va a poner gozo, siempre nos va a poner gozo. Entonces nuestros recuerdos, uno también los puede ir discerniendo, ujú, sopesando, redescubriendo según el corazón y la mirada nueva con las que yo las vaya abordando. claro, claro. Buenísimo. Localidad de Tacural, provincia de Santa Fe. Sandra es mi nombre y en el momento que yo sentí más cerca a Dios fue cuando transité por una enfermedad y bueno, y la comunidad toda se puso en oración y yo realmente pasé la enfermedad con mucha fuerza y no decaí nunca y ahí es cuando yo lo sentí muy cerquita, sentí como que el Señor me llevaba en sus brazos. Así que bueno, agradezco también a toda la comunidad las oraciones y que realmente te levantan mucho el rezar, el ponerse en oración. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias Gracias. por ese compartir y recibimos estos mensajes a esta hora. ¿En qué momentos de tu vida sentiste a Dios a tu lado? Por aquí llega el testimonio de una oyente, no nos deja su nombre, pero nos cuenta que en el día de ayer estuvo en silencio, sin música, sin teléfono y se dedicó a arreglar una pieza. Y allí fue que encontró en su habitación un objeto al que aún le funcionaban las pilas y hace años que estaba guardado. Nos cuenta que eso se lo había comprado a una compañera de trabajo con quien por circunstancias laborales se dejaron de hablar y ese vínculo finalizó y este objeto hoy le trajo ese recordatorio, el recordatorio de su compañera y también de alguna manera lamentarse por ese vínculo que en un momento llegó a su fin. Bueno,
cuántos recuerdos y quedarse pensando también, ¿no? Como decía hermana Mónica, desde la presencia de Dios en esas situaciones tan diversas, ¿no? Desde un objeto y podríamos decir desde la casualidad de encontrarlo en el día de ayer. Bueno, hermana, los testimonios que nos siguen conectando con esos lugares del pasado y que nos ayudan a hacer un aprendizaje también. Me tenté porque parece que fuimos dos ordenando cuartos ayer. Y bueno, a veces se prestan, y esas circunstancias, ¿no? Que uno dice, uy, tengo que acomodar estas Sí. cosas, ¿cómo se acumuló esto? Bueno, a veces te regalan esos momentos lindos bueno, de reencontrarte con cosas. A mí también me pasó ayer con una calecita de los que tenemos memoria de que jugábamos cuando éramos chicos, con cosas y no solo con pantallitas y celulares. Me reencontraba con una calecita y me volví a momentos de juegos con mi hermana, ¿no? Sí. Espacios en los que uno, bueno, aprendió de fraternidad jugando y que nos hacían bien. Qué lindo. Qué lindo. Bien, ¿cómo hacemos para seguir trabajando esto de que los recuerdos no se transformen en fuente de nostalgia y de mirar el pasado como, bueno, lo que ya no es, y que quizás me gustaría que fuera? Bueno, quizás hay que ver qué hay que hacer con el presente más que con el pasado. El pasado Claro. es el que es, pero el pasado a veces revela, enseña. Entonces hay que acercarse quizás con ojos nuevos, con corazón nuevo, y yo diría sobre todo con Jesús en el corazón, para permitir, para ayudarme a que los recuerdos me hablen, que yo pueda ver en ellos quizás cosas que no estoy viendo, y gracias que estaban ahí escondidas y que se me pueden estar tapadas, y hay que descubrirlas, hay que permitirles salir la buena noticia que tienen, ¿no? Yo recién hablé de un recuerdo con mi hermana y me hizo pensar en la fraternidad en la que uno ensayaba cuando era chico, y que la aprende de chico y sigue ejerciéndola de grande y la Claro. va a ejercer toda la vida, y la mamamos ahí. Bueno, fíjense, quizás eso, y si me quedo solo en que está a 3.000 kilómetros y la veo 3 veces al año, bueno, seguro, Claro. lloramos todos el domingo a la tarde. Bueno, quizás es el modo en el que uno se va acercando a las cosas. Me parece que acercarse a los recuerdos también es una invitación a sanar la mirada, ¿no? Sanar el modo en el que nos acercamos a las cosas, a las situaciones que hemos vivido. ¿Por qué? Porque pienso que si los podemos ver de un modo distinto, son como puntos de apoyo. Si yo en esas distintas cosas de mi pasado, recuerdos que van surgiendo, empiezo a habituarme a redescubrir a Dios ahí y lo de bueno que se me está ofreciendo en este momento en que lo recuerdo, ¿saben qué? Yo empiezo a caminar como con luces detrás mío que me van indicando, que van apuntando hacia adelante, no hacia atrás. Me indican, me van iluminando el camino por delante. Esos puntos de apoyo en los que yo voy descubriendo en mi pasado, que Dios estuvo presente, me van revelando y dejando en el corazón una certeza gozosa. Nunca caminé sola, siempre caminé de a dos. Por lo menos siempre caminé de a dos. Esos momentos en los que yo voy redescubriendo gestos, personas que estuvieron en mi vida, que quizás ahora no están, pero bueno, todos vamos a dejar de estar en algún momento. Lo importante es que en algún momento ellos han estado en nuestras vidas y nos han ofrecido lo que pudieron. No sé si mejor, peor, lo que pudieron. Entonces, cuando mi mirada los empieza a reconocer como una buena noticia que Dios fue plantando en distintos momentos de mi vida, son puntos de apoyo. Me ayudan a enfrentar el presente y el futuro también con otra disposición de corazón.
con otra energía, diríamos, quizás en otros términos, ¿no? Y en esto vuelvo también a la palabra, porque nos puede enseñar rezándolo, ¿no? Los salmos tienen mucho de esto. Les voy a dejar para la semana, quizás rumiar, masticarlo bastante, pero en esta clave de recuerdos y de buena noticia que Dios me quiere revelar a través de ellos, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, el Salmo de recontra seguramente conocido por los oyentes, y si no, si alguna es la primera vez que escuchás la radio, te invito a que busques el Salmo 22, que es después buscalo o en internet o en la Biblia, si la tenés en casa, y mira ese salmo, que es la oración de un creyente judío del pueblo de Israel, donde a través de sus distintos versículos va contando cómo piensa él a Dios, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el Señor es mi pastor, nada puede faltar, y nos imaginamos ya al Señor como un pastor, y hasta tenemos una imagen bonita de los pastores, ¿no? Pero en tiempos de Jesús decir el Señor es mi pastor no era el top de las comparaciones, por decirle de algún modo. Capaz hubiera sido más el Señor es mi maestro, el Señor es, a ver, como si fuera un doctor de la ley, alguien que me enseña la palabra. No, este orante usa un oficio bastante común, de mala paga, de un oficio bastante sacrificado. Los pastores habían de dormir en el campo, de dormir al sereno, de pasar mucho frío, de pasar sed, de pasar calor, de vivir en la intemperie. Esta es la imagen que este orante nos ofrece respecto de cómo lo percibe a Dios. El Señor es mi pastor. Fíjense, ya les tiré otros datos. Capaz en estos días sería complicado ver qué oficio le pondría a Dios para decir que está siempre. Bueno, este orante se animó a ponerle que era como un pastor. Y entonces va a ir contando en su vida cómo lo percibe a Dios. El que sabe asegurarle un buen lugar donde descansar, el que sabe cuidarlo, el que sabe usar hasta su vara, su callado, ese bastón con forma de horquilla al final para poder sujetarlo, o si lo tiene que rescatar si se ha caído. El que va a saber prepararle una mesa si la necesita, porque va a necesitar alimentarse. Y termina diciendo, mira, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Expresa una afirmación de fe diciendo, mira, yo miro para atrás y esto ha sido mi vida. Vos te has comportado conmigo como un pastor, y lo cuenta, ¿no? Y puede hacer una proclamación de fe. A pesar de todo lo que he vivido, de todas las veces que me he caído, de todas las veces que he necesitado, vos has estado todos los días de mi vida. Todos, sin excepción, todos. Entonces, quizás la invitación hoy va a ser, además de descubrirlo a Dios, que a lo largo de la semana me tome un rato para hacer mi propio salmo, ¿no? ¿Cómo lo descubro a Dios? Acompañándome en el camino de mi vida. Y revisar esos grandes hitos, esos grandes puntos de apoyo en los que lo descubro presente, en donde se me ha hecho tan patente en mi corazón que Dios estaba ahí. A veces van a ser momentos fantásticos, no sé, pienso una mamá el día que dio a luz su primer hijo, ¿no? Debe ser un desborde de vida, de alegría, y en todas las circunstancias que está viviendo, pero a su vez después hay situaciones como han mencionado, la de una enfermedad, la de los que hemos perdido familia, ¿no? Y bueno, todos los días de mi vida tu bondad y tu misericordia me acompañan. Creo que ese es el empujoncito que les propongo para ir sanando la mirada, el modo de acercarnos a nuestros recuerdos y llevarlos sin miedo, sin nostalgia, sin melancolía al corazón, y poder decirle ahí, piedra libre Dios, que seguís acompañándome.
Qué linda Qué lindo, tarea. precioso. Qué linda tarea nos has dejado para la semana, hermana Moni. Bueno, y nuestros amigos se están compartiendo también. Sí, y llegan muy lindos mensajes también. Nadia, por ejemplo, que se comunica desde Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. El día que sentí más cerca a Jesús fue cuando nació mi nena, Juana María, pesando apenas 500 gramos con 24 semanas de gestación. Dios tiene la última palabra, me dijo la doctora, y esa frase me dio una esperanza inexplicable. Hoy Juana cumple 6 años, llena de vida, salud y amor a Jesús y a María, nos comparte en este bello testimonio Nadia. Bueno, por acá también Natalia de Capital dice, yo tengo un hermoso recuerdo de mi mamá, una hermosa imagen de la auxiliadora. Yo la tengo allí, rezo a cada noche y siento que me cuida. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Por aquí también Rosana, qué bonito el tema de los recuerdos. Me acuerdo de mi papá cuando estoy con algunas plantas, él siempre decía que era uno de los mejores podadores de duraznos. Y recuerdo también a mi hermana querida con síndrome de Down, ella siempre jugando con los niños, siempre con una sonrisa. Bueno, y tenemos más mensajes en audio, los podemos escuchar. Hola querida Radio María, querida familia. Eh, yo tengo en mi pasado un recuerdo muy fuerte eh, con la presencia de Dios cuando falleció mi marido. Lo tuvimos que internar de urgencia y al llegar a la clínica fue internado. Y yo, que no siempre solía cuando lo internaban llevarme un rosario, y ese día con el apuro salimos tan rápido que no pude levantar nada y me encontraba tan sola, tan como desamparada. Y bueno, cuando lo decidieron pasar a una habitación solo porque ya estaban en sus últimos momentos, sorpresa cuando abrí la puerta y vi un rosario muy grande en la pared y una imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás, que fue el día en que él falleció. Ahí sentí mucho la presencia de Dios y sé, en todos mis recuerdos lo tengo presente a Él. Tantos momentos tristes y lindos y buenos y alegres. Muchas gracias por todo lo que nos brindan Radio María. Muchas gracias. Un abrazo y bendiciones. Zulema desde Ramona. Qué Qué lindo, bella, Hermoso. qué lindo. realmente. Mm. Esos gestos con los que Dios nos sale al cruce y nos deja huella en el corazón, ¿no? Esa mamá que nunca más se va a olvidar lo que le dijo esa enfermera, Dios tiene la última palabra. Fíjense si con esa sencillez y en ese momento no es evangelio. Y hasta el día de hoy va a quedar, ¿no? Claro. O este gesto, de que en un momento de despedida de su marido, ella pudiera percibir que Dios y la Virgen la acompañaban a través del signo del rosario, que lo necesitaba, que quizás era la forma del signo que necesitaba. Y bueno, a mí me vuelve al Salmo, ¿no? Tu vara y me acompañas todo el tiempo y a veces se me hace más presente, más patente y con más fuerza esa presencia de Dios en el corazón. Me parece que es un tema para que sigamos trabajando, creo que es para trabajarlo toda la vida, porque si no, como decíamos al principio, la vida nos lleva puestos un poco en el quehacer cotidiano, pero a veces esas pequeñas cosas que nos vuelven a traer recuerdos mientras estamos, sobre todo haciendo cosas de modo manual. Por eso pensaba hoy cuando cocinamos o quizás cuando estamos ordenando, lavando, cosas que no tienen ocupada nuestra cabeza, permiten aflorar en el corazón recuerdos que, bueno, habrá que encontrarles el modo de verlos y que revelen su buena noticia, su evangelio en las pequeñeces
que son las que nos rodean todos los días y son portadoras de Dios también.